Ya está en línea politólogo y amigo de BIS Televisión, Boris Mauricio. Le damos la bienvenida. Boris, buenos días, bienvenido. Días, Néstor, y a toda la audiencia. Estamos reencontrándonos después de un tiempo. Una semana difícil y se vienen días todavía complicados en el escenario político, Boris, ¿no? Estamos hablando de una moción de vacancia, estamos hablando también de interpelación a los ministros de Educación y del Interior, y lo último de la aprobación en la subcomisión de acusaciones constitucionales de denuncia y acusación a 4 congresistas del grupo Los Niños, todos de Acción Popular. ¿Cuál es la lectura que tenemos en este escenario político y que tiene como atención el Congreso de la República, Boris? Sí, en el caso de los niños, yo creo que esto era ya parte de un proceso que viene desde el año pasado, donde se detectaron eh, ciertas negociaciones entre grupos parlamentarios, representantes de grupos parlamentarios, con el expresidente Castillo para bloquear las iniciativas de vacancia presidencial. Y por otro lado, ¿no? el Ejecutivo, ¿no? Había dado puerta abierta para que los parlamentarios que se unían para bloquear este proceso de vacancia sean beneficiados. Y todo esto ya está en vía de investigación por la Fiscalía y por el Poder Judicial. Pero todavía no se puede aperturar, ¿no? la investigación eh, en la vía judicial, porque tiene que haber el levantamiento para que de esa inmunidad de proceso como parlamentarios, y esto se hace a través del mecanismo de la acusación constitucional, donde levantan el fuero parlamentario, lo suspenden a los congresistas y ya el Poder Judicial puede interrogarles como cualquier ciudadano, ¿no? Y por el lado de la presidenta Boluarte, ¿no? También hay que ver los antecedentes. La presidenta Boluarte no solamente ha sido parte del gobierno de Castillo para todos, sino también hay dentro de Perú Libre, lo han considerado como traidora, no ahora, sino desde el inicio de la gestión presidencial del expresidente Castillo. Pero se complica su situación porque cuando ella asume, ya, luego del golpe de Estado que da el presidente, no se complica por la cantidad de muertes eh, en las protestas para una demanda de una nueva constitución, de un adelanto de elecciones y la renuncia de la propia presidenta. Entonces se ha complicado porque ella no ha dado muestras de responsabilidad política, que es una concepción, ¿no? Respecto a la ética en la política que debe tener todo el que ingresa a la política, ¿no? Debe ser sensible ante los hechos de su gestión. El Premier sigue en cartera, los ministros que han estado también no han sido, ni siquiera han tenido la decencia política de poner sus cargos a disposición. Lo han hecho algunos ministros, sí, que lo han dejado a la presidenta Boluarte y dijeron renuncio, ¿no? Pese a no estar vinculados directamente sectorialmente, ¿no? Pero ahora vemos que, si bien es cierto, las protestas por unas diversas causas han ido disminuyendo, pero ha resultado también un nuevo elemento importante que es el rechazo a las autoridades del gobierno en los diferentes departamentos, especialmente en los departamentos donde ha habido mayor protesta, donde ha habido mayor trabajo de las organizaciones sociales, ¿no? Respecto al pedido de vacancia, ¿no? Caso Puno y Ayacucho. Entonces la presidenta, al no poder
definir bien y no poder aclarar bien, ¿no?, el caso de las muertes, y, se agrega un elemento más, ¿no?, que se encuentra vinculados a un proceso de financiamiento de campaña por parte de personas que que han sido beneficiadas en algunos contratos del Estado, y ella pues está cometiendo, a la luz de todo lo que se está viniendo descubriendo, ¿no?, una serie de mentiras y falsedades, ¿no?, que se están revertiendo, porque están saliendo efectivamente cuando ella decía, no, yo no conozco a tal persona, esta persona sale que sí lo conozco, que yo no he utilizado fondos, y sale a declarar que las personas muy cercanas a ella que están demostrando que sí ella ha utilizado fondos, ¿no?, que venían de otras personas vinculadas a ella, y, y luego también observamos que ella dice que es una que no se le puede demostrar nada, pero están saliendo escritos, agendas que han sido publicadas donde ella misma estaba afirmando y organizando la propia campaña y las coordinaciones en campaña, ¿no? Entonces, ahorita está metido en dos líos, ¿no? Uno con respecto a ver, a contradecirse respecto a las acusaciones que venían y a las declaraciones de los testigos o de las personas que han sido vinculadas a una red de organización criminal. Y por otro lado, ¿no?, también carga el tema de las muertes que han habido en el Perú, lamentables, y que justamente por eso es que se está acusando a la presidenta para que se haya presentado esta moción de vacancia por incapacidad moral de un grupo de izquierda ante el Congreso. Claro, y este escenario es totalmente diferente, Boris, al que tuvo el expresidente Castillo. Me refiero a las posiciones de las bancadas, ¿no? Ya se ha señalado Renovación Popular que no va a apoyar la vacancia presidencial. Y lo que está ocurriendo en el pleno de hoy, para el comentario, ¿no?, es que se está debatiendo la admisión de moción de vacancia, que es la primera parte del proceso. Y Marta Moyano, de la Junta Directiva del Congreso, ha anunciado que el voto para aceptar la propuesta, o sea, hoy día es el debate, pero que el voto para aceptar la propuesta de las bancadas de izquierda respecto a la vacancia presidencial de Dina Boluarte sería el próximo martes o miércoles. Escenario totalmente diferente. ¿Qué es lo que puede ocurrir entonces en el supuesto que se acepte la moción de vacancia y se vaya al pleno en una decisión de los congresistas con respecto a la vacancia, Boris? Sí, bueno, el pedido de vacancia cambia de actor político, ¿no? Antes el pedido de vacancia lo promovían las fuerzas, digamos, de derecha, conservadoras del Parlamento, como Fuerza Popular, como Renovación Popular, pero ahora se da la circunstancia de que los actores son de izquierda que están promoviendo esta vacancia, ¿no?, por dos motivos, como habíamos mencionado, el tema de las muertes en las protestas, y también eh, han argumentado la incapacidad en la gestión eh, de los desastres. Ahora, el pedido ya se hizo, se cumplió con las firmas, que es el 20% de el número de congresistas de 130, ¿no? Y la admisión, que es la segunda etapa, estamos en la segunda etapa, ¿no?, que requiere el 40% de los congresistas hábiles. Eso es un aproximado de 52 parlamentarios, ¿no? Dentro de la evaluación estimada que se hace sobre la posibilidad de alcanzar esos votos, ¿no?, con el retiro de Fuerza Popular, de Renovación Popular, y puede ser incluso algunos otros grupos parlamentarios. O sea, el debate se va a dar hoy, pero alcanzar los votos
para la admisión, yo creo que todavía no está claro, ¿no? Tendrían que conversar y ver algunos voceros cuál va a ser el sentido de su voto dentro del debate que se va a dar el día de hoy, ¿no? Entonces, pero mucho menos, más alejado vemos en el horizonte que se puedan alcanzar pues los 2/3, ¿no? Los 87 votos. O sea, todavía eso es muy lejano, ¿no? Entonces, como segundo escenario, que hoy va a ser el debate, escucharemos y tendremos más luces para ver cuáles son las orientaciones de los diferentes grupos parlamentarios para poder votar la admisión, como tú lo has mencionado, la próxima semana, de acuerdo a lo que ha hecho la primera vicepresidenta Moyano. Entonces, se determinará pues en este debate más o menos cuáles son las orientaciones de los parlamentarios, especialmente los de parlamentarios de derecha o de centro, porque la izquierda más o menos hay cierto consenso en que votarían a favor de la admisión, ¿no? Sí, y recordamos que eh, es probable por los votos y por las expresiones de voceros que haya un blindaje a la presidenta Boluarte y que no se llegue, como bien dices, a los 52 votos, que es la primera etapa, con lo cual quedaría la moción en esa situación. Otra es la situación del ministro de Educación. El ministro de Educación está siendo interpelado en este momento y por expresiones totalmente que rechaza la población en contra de las mujeres. Está defendiéndose, señalando que no ha dicho que las mujeres que participaron en la marcha se asemejaban a animales, así ha sido la expresión que está en los medios. ¿Cuál puede ser el futuro de este proceso? Lo interpelan al ministro de Educación, que forma parte de una lista, porque luego viene Vicente Romero, que tiene que responder por el tema de la intervención en San Marcos. ¿Cómo ves ese panorama de interpelaciones, Boris? Sí, lo que estamos viendo es un proceso de ser más, por parte de los congresistas, un poco más exhaustivos y centrándose ya más en la gestión pública de los despachos ministeriales, porque antes toda la agenda de enero, febrero, ¿no? Hasta parte de inicios de marzo estaban las miradas en que si el Parlamento iba a generar un recorte de mandato para el 2023 y yo creo que eso ha quedado como congelado, ¿no? En este año y yo creo que eso da pie a que ya las fuerzas políticas del Parlamento estén observando un poco más en detalle la gestión de los ministros y estén observando a qué ministros pues les puede, por los dichos o por los hechos, iniciarle un proceso en el Parlamento de interpelación, ¿no? Y este es el caso del ministro de Educación por las frases realmente tristes y pobres que ha emitido respecto a la mujer, que ya se ha rectificado, dicho sea de paso, ¿no? En los medios. Entonces eso tendrá que evaluar el Parlamento, ¿no? Si lo ha hecho de manera firme, convincente, ¿no? O ha quedado un agravante o ha quedado algo para que pueda nuevamente eh, tener fuerza y poder interpelarlo, ¿no? Y de repente censurarlo. Yo creo que la interpelación se va a dar, se está dando y el ministro va a defenderse, ¿no? Porque hay también un sector de parlamentarios que consideran, como el ministro ha destapado el tema de las consultorías, que más o menos es un promedio de 3.000 millones, ¿no? A cada año, y esas consultorías dan a entender, pues, que, o sea, un ministerio está de adorno, ¿no? Frente a la solución de las políticas públicas de su sector, y que tiene que contratar, ¿no? A gente especializada. Entonces no tiene sentido la existencia de un ministro, de un sector ministerial para solucionar los problemas, ¿no? Que tiene ese sector, ¿no? Entonces, eso es lo criticable y eso va a una crítica en general a todos los ministerios, ¿no? Que por diversas causas, y una de las causas es
las burocracias que ingresan a los ministerios no son las burocracias más competentes, porque hay una serie de arreglos para el ingreso a la burocracia y sea esta de mayor calidad, ¿no? Que eso sufren todas las administraciones en Perú, que es una desgracia para el Perú porque ahí lo hemos visto en el caso de solución a los problemas de las emergencias que hemos pasado y también de los temas de la pandemia, ¿no? Entonces, este es un mal estructural que hasta ahora no se corrige, ¿no? Y uno de los elementos que agravan estos males es que las famosas consultorías que se dan en los ministerios, porque los ministerios son los entes que tienen a la personalidad, a las personas más especializadas para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, parece que el ministro ha tocado ese tema y también por ahí ya han habido gente que ya se ha sentido, pues, y como es normal en un país donde existen muchos lobbies, donde existen muchos grupos no fuera del poder que tienen mucha influencia sobre el poder, se han sentido afectados, incluso universidades, porque grupos de universidades dan estas consultorías sabiendo que los ministerios podrían tener sus equipos profesionales para preparar y dar esas capacitaciones a los maestros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que el, el ministro, dependiendo qué fuerza parlamentaria le apoye, ¿no? Y al parecer hay fuerzas de la derecha que lo van a proteger, que lo van a defender, ¿no? Que no van a estar de acuerdo con que lo puedan destituir al ministro. Pueden sí llamarle la atención en el proceso de interpelación, en todas las preguntas, pueden ser incisivos en las preguntas que le hacen al ministro, pero yo veo un poco difícil que al ministro lo destituyan. Y otra situación diferente es la que tiene que enfrentar el ministro de Defensa con respecto, perdón, el ministro del Interior con respecto a la intervención en San Marcos. Eh, yo no sé por qué solamente en San Marcos la interpelación cuando también debió incluirse el tema de las muertes de diciembre y enero, principalmente en la que ha tenido gestión ya el ministro. ¿Cuál es el comentario sobre esta situación del ministro del Interior, Boris? Sí, yo creo que en general hay un espíritu de protección al nuevo régimen, o sea, al régimen de Boluarte, tanto a sus ministros y los grupos, algunos grupos parlamentarios han sido muy relajados en ese sentido, o sea, no han querido entrar de frente, sino darle un poco de estabilidad, darle un poco más de fortaleza a la administración de la señora Boluarte, y en ese sentido no se ha generado con bastante fuerza e ímpetu las interpelaciones a los ministros que han estado implicados en todas estas muertes. Y por eso que tenemos hasta ahora, ¿no?, la presencia del ministro que por decencia política tendría que haber renunciado hace rato, por ejemplo, ¿no? Que por principios humanitarios y de ética política debería haber renunciado a ese tiempo. Entonces esto se ha retrasado porque en un inicio, pues, al ponerla a la presidenta Dina Boluarte, que tiene el apoyo de las fuerzas de derecha del Parlamento, y obviamente no solamente es una apuesta por lograr tranquilizar al Perú y lograr el objetivo de sacarle al expresidente y tener un nuevo régimen que se instale en el poder, una nueva presidenta y se conduzca, sino que lo que lo está sustentando son justamente las fuerzas de los grupos parlamentarios de derecha que lo sustentan a la presidenta Boluarte, porque si ellos deciden, en cualquier momento la presidenta Boluarte puede salir si es que depende porque ahí depende de Fuerza Popular, Fuerza de Renovación, incluso de Alianza para el Progreso y de otros grupos más, su permanencia en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, no podían ser inmediatamente contradictorios en ya desestabilizarlo. Por eso que lo han mantenido todo el mes de diciembre, enero y febrero y no han actuado con los ministros para no desestabilizar, para no flexibilizar o debilitar la administración general del Ejecutivo, porque también tengamos en cuenta que en este proceso de negociación
entre Boluarte y los grupos parlamentarios, ¿no? Obviamente, pues hay eh, intercambio de gestores públicos que han ido a apoyarla a la administración de Boluarte, ¿no? Sí, eso tiene alguna palabra que se llama blindaje, ¿no? Todo apunta a esta conclusión. Un comentario final, Boris, con respecto a el expresidente Toledo, que se está aferrando con todo por evitar la extradición. Y la noticia señala que la justicia de los Estados Unidos rechazó la demanda contra el Departamento de Estado presentado por el exmandatario Alejandro Toledo, que buscaba frenar su extradición hacia el Perú. Parece que irremediablemente Toledo tiene que dar cara a la justicia en el Perú lo más rápido posible, ¿no? Así es, claro, hay que diferenciar, ¿no? La justicia de los Estados Unidos es una justicia más institucional, es una justicia más enraizada, es una justicia menos corrupta que el Perú, ¿no? Es una administración de justicia que se ha ganado su espacio dentro del sistema político norteamericano, ¿no? Tiene respeto, y no solamente por las autoridades, sino también por los ciudadanos, ¿no? No sucede eso con caso nuestro. Entonces yo desde el primer momento donde con argucias jurídicas, este presidente que a todas luces, pues, ¿no? Va a ser sentenciado por corrupto, ¿no? Y iba a parar definitivamente todos sus alegatos, que es normal, como de derecho a la defensa, de tratar de dilatar, de tratar de interponer acciones para evitar al máximo, ¿no? Ser extraditado, iban a fracasar. Y yo creo que por el peso y la institucionalidad que tiene el Poder Judicial, pese a que él también ha argumentado que es norteamericano, ¿no? Pero la justicia norteamericana ha sido bien clara que tiene que ser extraditado y responder ante la justicia peruana de las acusaciones que tiene sobre lavado de activos, sobre el caso Ecoteva, porque él no ha demostrado, ¿no? Que los delitos que le solicitan, por la cual le solicita el Poder Judicial, ¿no? El Ministerio Público no ha podido demostrar claramente, ¿no? El origen de todo lo que se ha encontrado bajo su propiedad y las adquisiciones que ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que eso es ya una sucesión de hechos que definitivamente van a generar a que lo vamos a tener al expresidente Toledo acá, y yo supongo que ya sus abogados estarán negociando las mejores condiciones para que pueda tener acá en la carcelería del Perú, ¿no? Y supongo que se acogerá pues a algunas delaciones para tener un mejor tratamiento y lograr la menor cantidad de penas. Entonces, yo creo que van ya en ese proceso, ¿no? Porque la causa es perdida en los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y otra es la situación de Elian Carr, Boris. Sí, sí, ella va, eso seguirá su proceso. Yo creo que eso es después, ¿no? Lo prioritario yo creo que es eso, y lo vamos a tener acá a Toledo. No Sí, creo que pase de eso unos es lo 3 meses. Eso es lo real. Gracias, Boris. Gracias por los comentarios en nombre de nuestros televidentes, y estamos en comunicación para continuar con esta situación de moción de vacancia presidencial y las interpelaciones, que ya tenemos un panorama de qué es lo que puede suceder en los próximos días. Hoy es el ministro, y el ministro del Interior es el 4, y hoy día está el ministro de Educación. Y se vienen también dos interpelaciones a propósito, para el comentario final, interpelación al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Trabajo por al parecer una contratación de un familiar directo del presidente del Consejo de Ministros, Boris. Sí, yo creo que el presidente del Consejo de Ministros se mantiene ahí por un poco porque él es el que tiene el dominio, ¿no? De la gestión pública en relación a la presidencia, en relación a los otros ministros. Yo creo que ese espacio fuerte es lo que lo mantiene ahí.
¿no? Y también no encontrar otro suplente es muy complicado en las actuales circunstancias para el gobierno de Gastao que tiene la presidenta Boluarte, ¿no? Pero siguiendo la lógica del sustento que le dan las fuerzas del Congreso a la administración, ¿no? No es mucho probable, salvo que haya una corriente muy fuerte para que puedan interpelarlo y de repente destituirlo, eh, sería que haya algunos errores dentro de la política del Premier para que pueda suceder eso. Y por otro lado, en el caso de los otros ministros, también es la misma lógica, ¿no? Pero puede ser que no todos sean salvados y pueda el Parlamento dar una muestra de efectivamente, ¿no? De censurar a un ministro como muestra de su ejercicio de su control político, ¿no? Vamos a ver más adelante qué pasa, pero todo esto está dentro de las facultades que tiene el Congreso y que al final será el acuerdo de los grupos parlamentarios para generar cierto consenso y puedan en la votación verse si efectivamente ellos consideran, ¿no? Que un ministro luego de la interpelación puede ser censurado. Sí, totalmente. Compartimos la opinión. Vamos a estar atentos a lo que ocurra entonces con todos estos actores políticos, algunos ya camino a la sentencia como Toledo y otros que están en una situación bastante difícil. Es un régimen inestable y sobre eso vamos a tratar seguramente en la próxima reunión que tengamos lo más breve posible. Gracias, Boris. Buen día. Gracias, Néstor. Buen día. Un abrazo.